Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Comunidad de Pares. Somos Daniel Herbo y Valentina Cisterna, profesionales del proyecto FONDEF, Sistema de Monitoreo para la Participación Local en la Gestión Integrada de Cuencas Simón. Nuestro proyecto y trabajo se desarrolla principalmente en la cuenca del río Itata. Aprovechamos también de agradecer a quienes nos sintonizan a través de Radio Perla por el 107.5 FM los días martes a las 4 p.m. en Ranquil y a quienes nos siguen a través de Radio Ruta del Oro sintonizando la 90.5 FM los días lunes a las 7 p.m. en Hualqui. También saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, donde los y las invitamos a dejar sus dudas y comentarios. Compañero Daniel, una semana más, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida Compañera, al espacio. sí, casi cerrando el ciclo de esta temporada de Comunidad de Pares, esta es nuestra antepenúltimo programa, creo. Sí, Y por lo mismo tenemos nuestra primera invitada internacional sobre la experiencia de monitoreo local. Para eso hablaremos con Clara Tinoco. Ella trabaja en un proyecto mexicano muy interesante, se llama Centro Regional de Capacitación en Cuencas, instancia que inició su actividad en 2010 y a partir del trabajo conjunto de varias instituciones lideradas por la Maestría en Gestión Integrada de Cuenca de la Universidad Autónoma de Querétaro, mantiene su trabajo hasta el día de hoy. Hola Clara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. hola Clara. Excelente. Clara, para comenzar con una introducción, porque evidentemente nuestro contexto no nos permite conocer qué es lo que hace el Centro Regional de Capacitación. ¿Cómo comienza a operar el centro? ¿Cuáles son sus objetivos y de qué manera se dirigen hacia ellos? Bueno, miren, el Centro Regional de Capacitación en Cuencas nace precisamente de un programa de maestría, que es una maestría que se creó desde el año 2003, eh, como uno de los esfuerzos que hizo la comunidad académica en el estado donde yo vivo, que es Querétaro, por generar mayores capacidades de investigación, acción participativa en el manejo de cuencas. Porque en ese tiempo en nuestro país nosotros teníamos una iniciativa muy interesante gubernamental que fue el Programa Nacional de Microcuencas, que desgraciadamente desapareció después por estos cambios gubernamentales a nivel federal, pero que fue un programa que hasta ahora nosotros seguimos viendo buenos resultados con lo que dejó desde ese momento. Entonces, en ese momento se crea la maestría, que es una maestría también bien interesante porque finalmente nace interfacultades, o sea, es una maestría interdisciplinaria, participan facultades, obviamente, de ciencias naturales, ingeniería, química, ciencias políticas y sociales, psicología, y la idea de esta maestría era precisamente tener un enfoque interdisciplinario para el manejo del territorio, ¿no? Enfocado en las cuencas. Y a partir de 2010, bueno, y con toda esta experiencia que se viene teniendo del trabajo de la maestría, fue una experiencia que finalmente fue llevando a la creación del centro, porque las tesis, lo que nosotros buscábamos en ese programa de maestría, era que las tesis fueran muy aplicadas, se trabajara junto con comunidades para la resolución de problemas reales, ¿no? O sea, queríamos que fuera verdadera pues que dejara una incidencia fuerte dentro de los territorios lo que hicieran los estudiantes, ¿no? Y que eso era muy importante para su formación. Y entonces en 2010, a partir de toda esta experiencia, se crea el Centro Regional de Capacitación en Cuencas, que precisamente está como alojado en la maestría en Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y de lo que trata este centro, bueno, es de generar modelos de desarrollo sustentable a nivel de microcuenca, basados en la conservación del capital natural de suelo, agua, biodiversidad, pero para dirigirnos hacia el bienestar local. Entonces, a partir de eso, el centro lo que busca es incorporar buenas prácticas dentro de las microcuencas para su manejo adecuado, pero basado también en las formas de vida que se tiene en cada territorio. Eso es para nosotros como muy importante. Y bueno, a partir de esta experiencia se seleccionan varias microcuencas. Una de las donde nosotros trabajamos, nosotros estamos en el centro del país. Entonces, los que no conozcan del todo México, la mayor parte de nuestro territorio es un territorio semiárido. La parte centro es un territorio semiárido, por lo tanto las problemáticas en torno al agua son muy fuertes. Hay una gran cantidad de comunidades rurales en condiciones de alta marginación y con problemas de agua que tienen mucho que ver con precisamente problemas en cuestiones de alimentación, enfermedades, economía, etcétera. Y por lo tanto también una degradación ambiental muy fuerte porque hay una presión fuerte hacia los territorios. Y nosotros, por lo tanto, empezamos a trabajar en una microcuenca que se llama La Joya,
que está formada por 3 comunidades, donde no les llega el agua, no tenían servicio de agua potable. Básicamente eran comunidades que se abastecían de manantiales, con lo que eso implica, ¿no? Ir 2 o 3 horas de recorrido para poder acceder al agua. Y también en estas como incompatibilidades o como que vemos en los territorios, donde esta microcuenca se encuentra en uno de los municipios más ricos de todo el país, que es Querétaro, y sin embargo son comunidades que están en alta marginación, y aunque se encuentren a 30 o 20 minutos de una de las zonas más ricas del país, son comunidades de alta vulnerabilidad y que no tienen acceso al agua. Clara, para volver a lo que mencionaba anteriormente, quisiera detenernos en los arreglos institucionales y esquemas participativos para la planeación y ejecución de los trabajos y en los proyectos de microcuencas. Te pregunto, ¿qué rol debiera cumplir la sociedad civil, sobre todo las comunidades rurales, en la promoción de la conservación y el manejo de los recursos naturales, tomando en cuenta la disparidad entre estas y los capitales más grandes que también invierten todo el tiempo en los territorios? Yo creo que el papel de las comunidades locales y de las organizaciones es la base para el desarrollo territorial. O sea, finalmente no se puede hacer cuestiones de conservación y manejo de cuencas si las comunidades no están interesadas en eso, porque además se tiene que respetar también la cultura y las formas de uso del territorio. Nosotros hablamos un poco como de la etnocuenca, porque la cuenca no es solo como esta unidad física donde confluye el agua, etcétera, ¿no? Como la vemos muchas veces desde los programas académicos. Para nosotros son unidades de gestión ambiental, pero no solo eso, sino la etnocuenca tiene que ver con el significado que la gente le da a su propio territorio, cómo lo maneja, su historia, y entonces todo eso finalmente es lo que ayuda a generar acciones que puedan mejorar las condiciones ambientales o, bueno, ecológicas, y por lo tanto mejorar las condiciones de la población que vive ahí. Y obviamente, como se hace en el esquema que tenemos en el Centro de Capacitación en Cuencas, nosotros en realidad trabajamos como en comunidad de pares, de iguales, o sea, es un proceso transdisciplinario donde todos los diagnósticos y propuestas se hacen a partir del diálogo continuo, lo que llamamos nosotros diálogo de saberes, precisamente para que pues, se combine un poco este conocimiento que se tiene desde lo académico con todo el conocimiento tradicional, que es bastante, que existe en las comunidades y que además es muy importante para entender también cuál es la relación con el territorio, cuáles son los componentes más valiosos, por dónde pueden ir las prácticas de manejo que puedan ser más interesantes o más apropiadas para las personas. Y yo creo que ahí el empuje, el empoderamiento de las personas dentro de sus territorios, el tener información, el estar organizados es básico para poder hacer un manejo. Clara, para profundizar un poco en cómo trabajan con las comunidades en las cuales se inserta, ¿nos podría explicar un poco cuál es el esquema de trabajo y cuáles son los ejes que utilizan para esa inserción? Sí, mira, nosotros llamamos que nosotros tenemos como un modelo pedagógico de aprender haciendo. Y eso es para todos, porque ahí aprende no solo la comunidad, sino aprendemos nosotros como académicos y aprende la gente que participa, o incluso los funcionarios que a veces de programas que obtenemos financiamiento, capacitación, también aprenden junto con nosotros. Entonces, nosotros creemos que la cuenca es un espacio educativo, es un territorio educativo para todos, y que además a partir de ese territorio se pueden crear comunidades de aprendizaje. Entonces, el acercamiento desde la universidad o como Centro Regional de Capacitación en Cuencas es trabajar en las comunidades primero en un diagnóstico de lo que está ocurriendo, cuáles son los problemas más sentidos, las necesidades más sentidas, cómo reconocer la historia, cómo era la microcuenca antes, cómo es ahora y cómo les gustaría que fuera en el futuro, y a partir de eso hacer una priorización tanto de los problemas como de las propuestas que les parecen más importantes. A partir de eso, nosotros como grupo académico trabajamos en esas propuestas y se vuelven a presentar con algunas observaciones, y lo que ayudamos, el papel aquí de la universidad principal, no somos extensionistas, tratamos de hacer un actor que sea gestor. Nosotros no vamos a decir lo que la gente tiene que hacer, sino nosotros trabajamos con ellos lo que en conjunto podemos hacer. Y entonces la universidad adquiere un papel no solo de investigar, no solo de ver qué información obtiene o publicaciones, etcétera. Aquí la universidad es un articulador bien importante porque nosotros buscamos articular a partir de estas propuestas
que haya financiamiento con otros actores importantes que nos puedan ayudar en la cuenca. No sé, algunos fondos de la Secretaría de Medio Ambiente, trabajamos con otras organizaciones civiles, nos coordinamos también con otras comunidades para que entre comunidad campesino y campesino también se aprenda. Y además, algo importante es que nosotros también somos como centro capacitadores de otros centros de investigación, somos capacitadores de funcionarios. Nosotros tenemos un modelo pedagógico que le llamamos multipropósito y multinivel, porque a partir de todas estas procesos se desarrollan para cada microcuenca programas de manejo específicos con toda esta información que se reúne, con todo el diagnóstico y las acciones. Se prepara un plan para ver cuáles se pueden financiar, y a partir de esto también hay un proceso de formación de promotores comunitarios al interior de cada microcuenca. Nosotros ahora tenemos una red de promotores campesinos. Es muy variable porque no participan todos todo el tiempo, pero es de 25 a 30 personas. Nuestro promotor son hombres y mujeres. Para que se den una idea como de lo inclusivo que es el proyecto, tenemos promotores desde 10 años, 8 años, son niños que participan en los senderos, en mostrando las prácticas, y en 2 de las escuelas se han establecido algunas ecotecnologías. Por lo tanto, ellos son promotores dentro de su escuela y reciben visitas también dentro de su escuela para mostrar a otros lo que se puede hacer en términos de manejo del agua. Y también nuestro promotor más grande es don Miguel Mayer, que ha de estar alrededor de unos 75 años. Y en medio pues tenemos muchos jóvenes, mujeres, hombres que participan. Y bueno, a partir de esto, nosotros le llamamos multipropósito y multinivel, porque multipropósito es capacitación, investigación, vinculación, formación dentro de las comunidades, y multinivel porque a partir de todo este proceso de manejo de cuencas que se ha hecho en las 4 cuencas donde estamos trabajando, nosotros recibimos o damos capacitación a grupos que pueden ser desde igual primaria, secundaria. Nosotros llegamos a capacitar personas de posgrado, o sea, llegan estudiantes de doctorado, de maestría, a capacitarse con los campesinos que son parte de nuestros promotores, que manejan perfectamente toda la información, todas las prácticas de cuencas. Entonces, básicamente por eso nosotros decimos que es una comunidad de aprendizaje, porque finalmente ahí no se trata de títulos, sino de cómo podemos compartir conocimiento entre todos para generar respuestas, y que ese conocimiento no solo se comparte al interior de las microcuencas, sino cuando nos visitan campesinos o funcionarios o estudiantes de otras microcuencas también vean un poco de este proceso y que ojalá puedan replicar algo de esto en sus territorios. Es inevitable ver las similitudes que pretende CIMOL con el caso de lo que hace el centro en México. De hecho, se me viene a la cabeza un montón de ejemplos en cuanto a que también nosotros hemos pretendido hacer un trabajo transgeneracional donde efectivamente la vinculación entre jóvenes, quizás no tan jóvenes como en nuestro caso con nuestro programa de formación de monitores, que tenemos, creo que el más pequeño debe tener unos 16 o 17 años, Valentina. Sí, 16 años creo. Son en 16 realidad años. estudiantes del liceo que está en ranking. Hay un grupo de estudiantes que participa en un comité de ciencia y ecología. Ellos están súper reconocidos y participan todos los años de actividades en universidades aquí en la zona, pero aparte decidieron esta vez ser parte del programa de formación de monitores de agua CIMOL. Entonces también la experiencia de trabajo con jóvenes, escuchamos tu relato y nos damos cuenta que claro, a una escala y a un nivel distinto quizás, CIMOL pretende lo mismo, y hemos ido avanzando también en eso. También tenemos gente adulto mayor, que forma parte de los monitores y que además cumple roles de liderazgo en términos del agua súper importantes en los territorios. Muchas mujeres también empoderadas respecto de esos procesos. Así que comentarte que también, bueno, en CIMOL trabajamos con organizaciones de usuarios de agua potable rural, APR, quienes se enfrentan todo el tiempo a diversas problemáticas y desafíos constantes respecto del monitoreo y del tener agua en general. No solo en términos del recurso físico, sino también con los problemas que enfrentan a nivel institucional y económicos para poder distribuir el agua.
Entonces te quisiéramos preguntar, Clara, ¿cómo es la dinámica en tu país para este tipo de organizaciones? Mira, acá en México nosotros tenemos organizaciones de usuarios que se llaman OXAS, que son precisamente también para cuestiones de manejo del agua a nivel comunitario. Y también acá como está implementado de alguna forma el manejo de cuencas, también tenemos lo que son comités de cuenca y consejos de cuenca, que tienen que ver también con manejo, pero de la cuenca completa, no del agua, no solo exclusivamente de cuestiones de distribución de agua. Pero también existen figuras como los distritos de riego o los sistemas de agua potable y alcantarillado que son locales a nivel municipal o delegacional. Pero igual existen como modelos, finalmente como en todos los territorios yo creo que existen modelos comunitarios de manejo del agua, que son los que nosotros tratamos como de fomentar y que se mantengan, porque finalmente más allá de lo institucional, nosotros en esta zona que era sobre todo una zona de manantiales, que no llegaba el agua potable todavía, cuando nosotros iniciamos a trabajar con ellos ya tenían una forma de administración del agua y de distribución del agua a través de ciertas mangueras y canales de los manantiales que ya tenían, de limpieza de los manantiales, etcétera. Entonces, en realidad el proyecto como viene a solventar cuestiones que tenían que ver con mejorar algunas condiciones al interior de las viviendas para la distribución del agua a través de las ecotecnologías que se hicieron en la vivienda rural, pero además también de mejorar las condiciones en general de la microcuenca, porque a veces no estamos como tan conscientes de que para que exista agua en esos lugares o en esos manantiales necesitamos que haya una cobertura vegetal sana, necesitamos vegetación sana, reducir la contaminación, la erosión, etcétera. Entonces, parte de lo que me comentaban hace rato de los ejes que trabajábamos nosotros, generalmente trabajamos en dos ejes grandes, que es, el primero es conservar el capital natural, es decir, cómo podemos mantener la estructura de la cuenca, o sea, es decir, su cobertura vegetal, la biodiversidad y demás, para que entonces pueda recuperar la función, ¿no? Que es ya el abastecimiento de agua, todos estos servicios ecosistémicos que se nos dan. Pero en realidad, como lo dices tú, tiene muchísimo que ver con cómo desde lo local se fortalecen las capacidades para mejorar estas condiciones que se tienen de manejo del territorio de una manera tradicional, respetando también los modos de vida, pero cómo puede haber mejoras en eso. Tomándonos un poco de estas últimas palabras, Clara, es que vamos a presentar nuestra columna de opinión, que ya es como un espacio clásico dentro de lo que es Comunidad de Pares. Es una columna elaborada por Nicole Mellado, de Fundación El Árbol, y en ella hablará sobre una de las amenazas más grandes que existen en el mundo rural, en nuestro país y en toda Latinoamérica en realidad, que es la agroindustria y el monocultivo. Y como contraparte, y ahí me anclo a lo que decías tú, a la restauración participativa de los bosques y de los capitales naturales de nuestros territorios. Así que los dejo con esta interesante columna de Nicole Mellado y volvemos a Comunidad de Pares. Recorrer las rutas que conectan las distintas localidades del Biobío hacia el sur, pasando por la cordillera de Nahuelbuta y llegando a la Araucanía, es sinónimo de un paisaje dominado por cerros, campos, ganadería, agricultura, pero por sobre todo pinos y eucaliptos. Muchas veces, cuando niños no nos cuestionábamos su presencia, hasta que de un momento a otro el cerro que antes estaba cubierto de verde aparecía completamente talado, dejando al descubierto un suelo infértil, erosionado y contaminado, y nos preguntábamos ¿por qué? Más aún, mirando un poco más hacia el paisaje por la ventana del auto, saltaban a la vista unos manchones de distinto verdor, con tonos y matices diferentes a esos otros árboles tan iguales entre sí. Incluso sin saber de nativo o exótico, esos parches llenos de especies distintas rebosantes de vida se percibían mucho más reales y auténticos. Hoy conocemos mejor la realidad del monocultivo forestal y sabemos que esas tremendas extensiones de árboles iguales, donde casi no crece otra planta distinta a pinos o eucaliptos, son en realidad plantaciones, muchas veces de árboles clonados, que existen solamente para satisfacer las necesidades del mercado, enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a las comunidades que habitan el territorio, agotando el agua, el suelo y la vida.
Qué potente es esa sensación de ir al cerro y encontrarse un parche de bosque nativo, pequeño pero imponente, donde en cada rincón que se posan nuestros ojos encontramos innumerables especies distintas de arbustos, helechos, musgos, árboles, hongos y tanto más. Una sinfonía de olores y sonidos, abundancia y diversidad que nos maravilla y decimos, y pensar que antes todos esos cerros cubiertos de monocultivo eran así como este. Pero no nos dejemos vencer por la impotencia. Cada vez surgen más iniciativas de restauración ecológica y reforestación nativa, donde la inclusión de los habitantes del territorio es fundamental para generar conciencia y vinculación con los ecosistemas nativos. Empoderar a la comunidad con la restauración los hace participantes activos en la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza a los problemas que enfrentan y que surgen de la degradación de la naturaleza por las actividades de activistas. Forman parte de la toma de decisiones, en la planificación y desarrollo de propuestas para llevar a cabo en el lugar que habitan. Y esto no significa que se eliminen las actividades productivas, se trata de gestionar el territorio, considerando los procesos propios de la naturaleza que protegen el agua, protegen el suelo, el aire, la diversidad, la vida, para restaurarlos y preservarlos, comprendiendo su valor y nuestro rol como uno más de los tantos elementos que conforman la red de interacciones de los ecosistemas, entendiendo que la definición de desarrollo como crecimiento económico ya está obsoleta y debe ser reemplazada por calidad de vida, por buen vivir. Moviliza a tu comunidad, participa de otras iniciativas, incluso si vives en la ciudad, recorre los cerros, identifica las especies nativas propias de tu localidad, recolecta semillas, viveriza en tu patio o balcón, propaga, comparte experiencias. Todas estas acciones forman parte de la restauración ecológica y la regeneración del territorio. Bueno, agradecemos la columna de opinión de Nicole Mellado. Su relato es crudo al mismo tiempo, pero motivador, porque nos refleja la importancia de estar inmiscuidos, ¿cierto?, en la reforestación, en lograr identificar nuestros territorios, nuestras especies y desde donde estemos lograr tener iniciativas para mejorar nuestros recursos y nuestra biodiversidad y conservarla. Clara, te pedimos tu opinión respecto a lo que nos contaba Nicole, quizás cómo ha sido desde la experiencia de ustedes, ¿qué nos pudieses contar? Pues mira, de la opinión, de esta columna de opinión, yo creo que ella habla de un problema que se ve a nivel mundial y que lo vemos en todos los territorios, incluso en México, que es como esta homogeneización del paisaje, precisamente en esta idea de crecimiento económico como desarrollo, donde se empieza como a desvalorar lo que existe en términos de la biodiversidad natural, de la biodiversidad local que tenemos, de estas especies nativas que tenemos, para incorporar otras porque crecen más rápido, porque dan más dinero, porque están dentro de un sistema productivo o económico que permite que se tenga una sobreexplotación para su uso y venta. Y yo creo que finalmente esto termina afectando tremendamente los territorios porque esta homogeneización lo que nos lleva es a un desequilibrio ecológico tremendo. Yo recuerdo de las cosas que me impresionaron mucho en Chile cuando he estado allá, es precisamente que se hablaba de las plantaciones como los desiertos verdes, ¿no? Y ciertamente pues es que se pierde toda esta diversidad que es la que nos permite mantener un equilibrio y mantener un servicios ecosistémicos, no solo para nosotros, ¿no?, sino todo este proceso natural y todos los cadenas que se generan, todas las redes y toda esta, pues de alguna manera, yo siento que equilibrio no solo en términos ecológicos, sino yo creo que también es un equilibrio también hasta cultural, porque estos territorios también y estas especies tienen significados mucho más allá de lo económico. O sea, nosotros que somos territorios donde hay una gran cantidad de comunidades indígenas, vemos cómo hay muchos movimientos actualmente que precisamente ya están hartos de estos modelos tan extractivistas, que se ha pasado por alto sus derechos, los derechos que tienen en la toma de decisiones en su territorio, y que además extraen recursos de sus territorios como el agua, etcétera, y esto en detrimento de la calidad de vida de ellos, y que curiosamente a veces son personas que
que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad o mayor pobreza o marginación, y sin embargo son personas que son las que están de pie defendiendo estos territorios. Yo creo que algo muy importante que mencionan en la columna precisamente es esto, ¿no? O sea, la necesidad de organizarnos, de cambiar un poco nuestra forma de pensar el desarrollo, de pensar el bienestar, de empezar a hablar del buen vivir, que es bastante distinta a esa concepción, pero también de nuestra incorporación, nuestra responsabilidad en el manejo de los territorios, en el defender los territorios, en defender otro tipo de modelos. Acá, por ejemplo, actualmente hay una fuerte movilización comunitaria, por ejemplo, contra mineras, contra algunas industrias que están teniendo la mayor parte de concesiones de agua y dejando sin agua a muchas comunidades. No se ve un problema como de plantaciones tan fuerte como el que se observa en Chile, pero sin embargo en el tema agroindustrial acá es muy fuerte, o sea, toda la agroindustria en realidad está desgraciadamente también terminando con muchas formas de manejo del agua y de los territorios, del suelo, que eran tradicionales, o incluso muchos productos tradicionales se van perdiendo. Y yo creo que desde muchos de los sectores podemos apoyar, o sea, desde el sector académico podemos buscar, investigar, hacer otro tipo de estudios que sean más sobre las necesidades sentidas de la población y que den estos resultados hacia una mejora del manejo de los territorios, desde las organizaciones civiles, desde las organizaciones comunitarias, desde las empresas, ¿no? Que también empiecen a cambiar esa visión que se tiene empresarial hacia, bueno, cómo podemos entonces fomentar modos de vida que sean verdaderamente más sustentables, ¿no? No solo desde el discurso de esta política verde que se tiene en todos lados, sino que sean acciones de fondo. Y también parte de lo que dice ella es que desde lo local hasta desde tener tu propio huerto en casa, yo creo que es muy importante porque también a veces este tipo de problemáticas como que se pasan hacia, bueno, la gente que vive en la sierra o la gente que vive en el área protegida o la gente que vive cerca del río, pero en realidad mucho de esa problemática que viven estas personas en sus comunidades está originada porque los que vivimos en las ciudades tenemos una gran demanda de muchos productos. Entonces, a veces en las ciudades ni siquiera sabemos de dónde viene el agua que tomamos, ni siquiera sabemos cuál es el costo, no solo ecológico, sino social, de que esa agua nosotros la tengamos en nuestra casa, los alimentos, etcétera. Yo lo veo ahora, por ejemplo, con este problema de la pandemia, ¿no? Que en las ciudades estamos tremendamente vulnerables respecto al agua, los alimentos, de dónde vienen y demás. Pero yo les puedo decir que, por ejemplo, con algunas de las comunidades que trabajamos, ellos al tener prácticamente su sustento desde casa, desde sus huertos de traspatio, ese problema del abastecimiento de alimentos no lo tienen. Pero en las ciudades en realidad no tenemos esa idea, o sea, somos como solo demandantes de recursos, pero no estamos siendo como generadores de esos alimentos, por ejemplo, desde nuestro hogar, o ni siquiera somos conscientes de la cantidad de agua que utilizamos. Algo que nosotros hemos observado acá y que, por ejemplo, ni siquiera estamos conscientes de que el que haya esa vegetación tiene que ver con que nosotros tengamos agua todos los días. El mantener esa vegetación nativa, porque también mucho se habla de las plantaciones como, bueno, pero de todos modos hay árboles. Sí, claro que hay árboles, pero estos árboles no son nativos, producen un desequilibrio, consumen mucho más agua y además la mayor parte de esas plantaciones que producen van para exportación. Entonces lo que estás haciendo es como sacar agua y llevártela a otra región. Entonces es una explotación tremenda por todo, cualquier lado que tú lo quieras ver, es una tremenda explotación. Y además eso también tiene muchas implicaciones en que incluso se empiezan a hacer cambios de las tradiciones locales, por ejemplo, en el sector agrícola, pequeño agricultor, no estoy hablando, por ejemplo, de grandes de sistemas agroindustriales, porque también al haber este tipo de modelos donde se homogeniza el territorio, se ponen plantaciones o sembradíos de una sola especie, a veces, muchas veces los agricultores que son pequeños agricultores o que son agricultores de temporal, que no tienen este gran financiamiento para tener el riego, lo que empieza a suceder con ellos es que terminan vendiendo sus terrenos
o rentando sus terrenos porque para ellos ya no es factible esa producción. Entonces no solo se pierde, no solo hay como un desequilibrio ecológico por este tema, sino además se pierden prácticas tradicionales agrícolas, ¿no? Acá en México, por ejemplo, existen algunos programas de pago por servicios ambientales, donde a la gente que conserva sus hectáreas de bosque, precisamente para que no existan esta venta de los terrenos, se le hace un pago por servicios ecosistémicos o ambientales precisamente, donde por cada hectárea, bueno, reciben una bonificación. Pero la verdad es que a veces esas bonificaciones son tan pequeñas, porque finalmente son programas gubernamentales, que no tienen la capacidad de competir con una gran industria que va y te ofrece dinero, no sé, mucho más dinero, ¿no? Acá en México no solo sucede eso, sino también que el crecimiento urbano ha sido tan grande que hay una competencia tremenda hacia las comunidades periurbanas sobre sus territorios, precisamente por los crecimientos en las manchas urbanas. Nosotros aquí en Querétaro, por ejemplo, algunas zonas que incluso están decretadas como áreas naturales protegidas o que están en proceso de ser decretadas como áreas naturales protegidas, que generan como este cinturón verde alrededor de la ciudad, están siendo muy amenazadas por proyectos inmobiliarios. Y eso pues también nos habla como del poco conocimiento o conciencia que tenemos respecto a que sin estos ecosistemas sanos nosotros no podemos tener una buena calidad de vida. Y creo que en su columna es muy importante eso, ¿no? O sea, enterarnos de cuáles son las acciones que tenemos que hacer desde el sector donde estemos. Porque finalmente el continuar con este esquema de desarrollo ya hemos visto que nos está llevando al colapso. Totalmente. Además que lo que mencionas, Clara, nos ejemplifica que los territorios rurales, sea de donde sean, comparten totalmente esos desafíos, esas problemáticas, esas pugnas de poder. El agua es un tema transversal, pero asimismo, bueno, en este caso, las actividades extractivistas, ¿no? Que ponen en jaque las producciones locales, las economías locales, los saberes locales. También lo hemos tocado en capítulos anteriores en Comunidad de Pares. Es una realidad que evidenciamos también desde CIMOL, y donde de hecho tenemos también acciones para poder ayudar a levantar ese patrimonio natural, ese patrimonio cultural asociado, porque no es simplemente árboles, ¿no? No es simplemente el agua, tiene toda una carga identitaria y de conocimientos que hay que recoger y que hay que luchar para que no se pierdan. Ahora me traslado a otro tema dentro de lo que tú mencionabas respecto a la forma o las acciones que podamos llevar a cabo para tener una mejor administración de los territorios, tanto también de los recursos, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué implicancia o qué ventajas ves tú en términos administrativos respecto a utilizar el concepto cuenca como una unidad de gestión territorial complementada con la gobernanza local para la defensa de las aguas y de los territorios? Mira, para mí la importancia del manejo de cuencas o de trabajar a nivel de cuenca, bueno, o microcuencas, subcuenca, unidades de escurrimiento, tiene que ver porque finalmente estás hablando de un sistema físico que está delimitado naturalmente. Pero no solo eso, sino dentro de ese sistema que está físico, biofísico, que está delimitado naturalmente, también vas a tener comunidades que estén relacionándose continuamente con este sistema. Entonces, finalmente, cuando tú hablas de manejo de cuencas, estás incorporando tanto la cuestión biofísica como la cuestión social de cómo se maneja ese territorio. Y una ventaja que ofrece el hacer el manejo, por ejemplo, con microcuencas, es que tú dentro de ese territorio vas a ver los efectos del manejo, tanto del deterioro como de las actividades de manejo, las puedes ver, sobre todo en microcuencas a un plazo mucho menor, ¿no? Que si hablamos de términos gigantescos como las cuencas o las subcuencas donde se hace planeación. Yo creo que uno de los mayores retos que tenemos es pasar de esta idea de la administración política de nuestros territorios, político-administrativa, esta división político-administrativa, porque entonces, ¿qué sucede cuando un río va por distintas comunas o por distintos municipios o distintos estados? Y entonces las políticas y el manejo totalmente están fragmentadas. Entonces, a lo mejor puedes tener un excelente manejo en alguna zona para, no sé, saneamiento de un río,
pero pasas el territorio administrativo y entonces ahí no tiene ningún manejo. Entonces, ¿de qué sirvió como todo este esfuerzo que se hace en unas regiones para que en otras ese esfuerzo no se pueda observar? Entonces, yo creo que la ventaja que puede tener el manejo de cuencas, obviamente, es que finalmente estás hablando todo como un sistema que está interconectado y que por lo tanto, entonces los efectos los vas a ver, ¿no? Estos efectos que se van acumulando en el sistema. En México, por ejemplo, hay algunos casos donde incluso se han generado juntas intermunicipales, que es donde, por ejemplo, todos los municipios que van a lo largo de un río se ponen de acuerdo, generan una organización donde van a trabajar en conjunto. Entonces, las acciones las van coordinando para que, por ejemplo, el saneamiento se haga desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? Y entonces, finalmente, para eso, pues obviamente no es algo típico, no es lo que se hace normalmente en nuestro sistema de administración como lo tenemos, porque es solo esta visión de los territorios político-administrativos, pero cuando las personas tienen la visión, tienen la capacitación, tienen la sensibilización, que de aquí la parte educativa y de difusión es bien importante, entonces se puede generar como estos convenios voluntarios para generar estas acciones en conjunto y tener una visión más allá solo de este cuadrito. A mí me parece que es como estar encerrados en un cuadrado cuando estamos hablando solamente de la división administrativa, porque finalmente nuestro sistema ambiental no funciona así, no funciona con esas barreras, o sea, en realidad nuestro sistema natural funciona con sus propios límites y sus propias interacciones. Y en realidad yo creo que es uno de los mayores retos que se enfrentan en el manejo de cuencas, eso, el poder traspasar esa visión administrativa que se mantiene, pero arraigada tremendamente en las personas, en los sistemas gubernamentales, en los programas, etc. Quisiera comentar brevemente, a raíz de lo que comentaste de la columna de opinión que nos llegó de Nicole, o sea, el hecho de cómo nos afecta o cómo afecta el consumo de la ciudad a los campos. Siento que estamos viendo las consecuencias del fetichismo mercantil a nivel global muy encima de nosotros y que finalmente las formas de producción, que son mucho más capitalistas, literalmente están acabando con los sistemas de vida que tenemos alrededor. Y ahora quiero saltarme de eso para irme a la pregunta que en realidad quería hacerte. Hablabas también posteriormente sobre cómo el trabajo en red puede ayudar o a fomentar también el enfoque de cuenca. En cuanto a las experiencias que han tenido ustedes como centro, ¿cómo se ha desarrollado ese trabajo en red? Y de ser así, ¿cómo el trabajo en red a nivel quizás continental podría ayudar aún más a que las cuencas sean mejor cuidadas? El trabajo en red, mira, nosotros tenemos trabajo en red a distintas escalas. Hemos trabajado como centro de cuencas en las experiencias que yo les comento. Bueno, empezando porque nosotros tenemos una red de microcuencas que trabajan juntas, que es este circuito de capacitación en cuencas que tenemos como parte del centro. Nosotros estamos trabajando con 4 microcuencas que se encuentran en distintos municipios. 2 se encuentran en Querétaro, una en Querétaro, Guanajuato, otra se encuentra en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, en el municipio de San Luis de la Paz, y otra en el estado de Querétaro, en Huimilpan. Estas microcuencas, cada una tiene distintos años de manejo. Unas tienen hasta 30 años de manejo, que ellas fueron experiencias que ya habían empezado con el Programa Nacional de Microcuencas mucho antes de que nosotros formáramos el centro, y otras que nacieron junto con el trabajo de la maestría y de nosotros como centro. Y a partir de esas experiencias, también algo importante es que las comunidades son distintas, sus modos de vida son distintos, su ecosistema es distinto, y por lo tanto las problemáticas y las buenas prácticas que ellos hacen son distintas. Entonces, este trabajo en red nos ayuda a que entonces entre los distintos comunidades, lo que hemos tratado es formar esta red de promotores comunitarios para que entre ellos se compartan las experiencias entre cada una de las microcuencas de lo que están haciendo y por qué. Y esto es bien importante porque sabemos que cada territorio es distinto y las personas son diferentes. Y aunque tú quieras usar la misma metodología, por ejemplo, para establecer el manejo, los programas de manejo de microcuencas, etcétera, en realidad todo va a funcionar de acuerdo a cómo sea la comunidad y cuáles sean sus intereses.
Entonces, cada territorio tiene sus características propias, cada territorio tiene su personalidad propia, tiene su cultura propia, y eso yo creo que el trabajar en red enriquece. Entonces, nosotros hemos logrado, por ejemplo, trabajar en red a nivel de entre los campesinos que están incorporados en estas cuencas. Hemos logrado trabajar en red junto con otras universidades y centros de investigación que vienen a capacitarse o que hacemos intercambio de capacitación. También nosotros hemos buscado que nuestros promotores se capaciten conociendo otras experiencias en la República Mexicana. Entonces compartimos, normalmente tenemos un programa donde vamos con los promotores a que conozcan otras experiencias, otras regiones donde también están haciendo manejo de cuencas, entonces también se vinculan entre ellos. También nosotros tenemos vinculación, por ejemplo, a nivel internacional con Peace Corps, que es este programa donde traen voluntarios a México para que hagan trabajo comunitario. Todos los años se vienen a capacitar con nosotros en las comunidades y ya posteriormente ellos se mueven a sus comunidades para que aprendan un poco de cómo se hace el manejo. Pues hemos hecho vínculos también con gobiernos, porque finalmente al ir trabajando y buscando el financiamiento y todo este tipo de cuestiones, vamos haciendo redes donde ahora ellos nos piden capacitación para otros proyectos, o bien nos piden algunos cursos de capacitación para los funcionarios, entonces también ahí vamos haciendo red con esos nuevos funcionarios que están en estas zonas. E incluso a nivel internacional, por ejemplo, hace 2 años nosotros hace 5 años, perdón, participamos en un proyecto con Chile-México, precisamente de intercambio, para conocer proyectos de uso del agua y de valoración ecosistémica de los recursos hídricos. Y han sido experiencias bien interesantes y a partir de ahí también hicimos manejo en red, donde personas de los ministerios y de algunas comunas en Chile vinieron a visitar varios de los proyectos de microcuencas que se tienen, no solo aquí en el centro, sino con otras universidades en el país y otros centros, y nosotros también participamos visitando algunas de México. Entonces fue muy interesante porque era también como se generó como una comunidad de aprendizaje bien interesante respecto al manejo del agua. Y bueno, también en otras cuestiones, estas redes han ayudado a fomentar, por ejemplo, también redes de micronegocios. Actualmente en las distintas comunidades se han generado, gracias a todas estas buenas prácticas, algunos productos locales sustentables. Y esto ha hecho que se generen redes de micronegocios, donde, por ejemplo, muchas de las productoras que ahora se han generado grupos de productoras ahí en las regiones empiezan a mandar sus productos a otros lados, a universidades, a mercados ecológicos. Ahora también tenemos un convenio que se hizo con una empresa española que trabaja con plantas medicinales, y entonces también ahí tuvimos la experiencia de uno de los primeros protocolos de Nagoya para la conservación biocultural, del uso de algunas especies y de conocimientos tradicionales. Y entonces aquí participan varias de las comunidades que están como capacitándose para producir algunas plantas medicinales que son de uso local para abastecer a esta empresa, que también tiene un programa de sustentabilidad muy interesante porque solo compra a comunidades que tengan procesos de producción sustentable. Entonces, como que vemos que las redes se van haciendo como de muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de hacer red. Entonces, pues ha sido un proceso bien interesante donde en realidad todos vamos aprendiendo unos de otros. Y bueno, yo también les comentaba que en la parte tanto académica como social y gubernamental participamos en la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, que es una red bastante grande, son alrededor de 500 especialistas que están en el país. Y bueno, no solo especialistas, sino universidades, investigadores, algunas organizaciones sociales que están trabajando, algunas comunidades están integradas a la red. Y además dentro de esta red mexicana de cuencas existen otras redes de agua, ¿no? Que trabajan, no sé, servicios ecosistémicos, la red de monitoreo de reservas de agua. Entonces, poco a poco, en realidad vamos como conociendo otras experiencias, otras personas que están muy interesadas en el trabajo de cuencas, en el trabajo con agua, de gobernanza del agua, etcétera. Y yo creo que todo eso enriquece, ¿no? El conocer distintos enfoques, distintas experiencias, pues va enriqueciendo.
Sin duda, Clara. De hecho, escuchar tu relato, la experiencia de trabajo que llevan ya, mencionabas tú, desde hace más de 30 años, creo yo motiva, ¿cierto, Daniel?, a nuestras monitoras y monitores CIMOL, a quienes nos escuchan desde los sectores rurales, justamente imaginar las posibilidades que puede llevar esto, ¿no? O sea, el tener este enfoque de cuenca, de microcuenca, trabajar y establecer una gobernanza territorial que permita ir generando ese tejido de diferentes formas, acciones de gobernanza local. O sea, nos deja un desafío súper grande, pero a la vez una motivación de saber que en otra parte del mundo estas experiencias han funcionado bien. Hay claros ejemplos de propuestas comunes, ¿cierto?, donde los saberes locales son primordiales, donde la gestión de los recursos no simplemente está pensada desde el recurso físico, sino también desde conservar la identidad, el patrimonio cultural, los saberes locales. Para mí, y bueno, para todo el equipo de CIMOL, escuchar tu experiencia, la experiencia de usted en México, abre las puertas a que en Chile también esto pueda pasar, y que en el fondo CIMOL como piloto es súper importante. O sea, estamos en un contexto que permite que esto pueda ir creciendo y que podamos ir desarrollando iniciativas que se puedan ir replicando también en otras cuencas del país. Sí, ciertamente, quizá es un tanto más desafiante en Chile en términos de lo que nuestra Constitución propone, cómo nos regimos a través de nuestras leyes. Abrir espacio a la gobernanza también tiene que ver con eso, con esas brechas institucionales que muchas veces no permiten generar cambios, pero sí se pueden hacer acciones de todas formas, insistiendo y dando a entender la importancia de esto, ¿no? O sea, de cuidar el agua, pero en toda la complejidad que eso lleva. Daniel. Sí, la verdad es que yo pienso que lo que están trabajando ustedes en el CIMOL es una experiencia que va a ser un ejemplo, o sea, que no solo va a ser un ejemplo, que yo creo que está siendo un ejemplo, porque finalmente, precisamente en estas condiciones de cómo es el sistema institucional y legal chileno respecto al manejo de cuencas, que bueno, ahorita está en un proceso de transformación tremenda y queda muchísimas esperanzas para que se puedan generar cambios bien interesantes. Yo creo que finalmente lo que están haciendo ustedes, como algunas experiencias que yo he conocido en Chile que se trabajan a nivel de microcuencas, han sido bien interesantes y están demostrando que sí se puede hacer. O sea, que lo más fuerte tiene que ver con las cuestiones de voluntades, ¿no? A mí me parece que mucho de lo que se trabaja, o sea, de verdad, aunque en México nosotros tengamos un marco institucional y legal, etcétera, no es que se haga un manejo de cuencas en todo el país. En realidad es como el marco legal y las instituciones no son suficientes si no estamos teniendo a los sectores involucrados, a los actores de cuenca interesados y organizados para hacer ese trabajo, ¿no? Y yo creo que desde ahí, pues obviamente los grupos académicos tienen un papel bien importante que ojalá poco a poco se vaya fortaleciendo para ser articuladores de procesos, pero no pueden ser solos, o sea, no puede ser el gobierno solo, no puede ser la academia solos, ¿no? Se necesitan proyectos que sean entre distintos actores, que estén comprometidos, que estén de acuerdo, que sean capaces de dialogar, de tener como esta disposición de participar, porque tampoco es que toda la gente participe, no sé cómo pasa con ustedes en símbolos, en realidad nosotros no es que todas las comunidades participen, participan ciertas personas, ciertas familias, pero van poniendo el ejemplo de lo que se puede hacer. Y yo creo que eso es muy fuerte, porque finalmente es así como se empiezan a sumar personas, ¿no? Viendo el ejemplo de otros. Totalmente. Quiero anclarme un poco de estas últimas palabras que dijiste, Clara. Definitivamente la rearticulación del campo, de los usuarios, especialmente de las comunidades ya organizadas, es lo más imprescindible para el cuidado de nuestros territorios y por sobre todo del agua, que es el bien que nos reúne en este programa y que también es el hilo conductor del proyecto. Quizás poner un poco más de hincapié en que no es solo proyectos o instancias o ejemplos lo que necesitamos, sino que según yo son una permanencia, una red permanente de trabajo para que esta clase de ejemplo que nos has dado tú y que para nosotros es muy rescatable, pueda tener cabida a futuro y ojalá al corto plazo, porque siento yo que igual son tareas urgentes, porque la vida también nos urge. Así que con estas palabras me despido de ustedes, compañera Clara, y de nuestros auditores y auditoras. Nos vemos en una nueva
en un nuevo número de Comunidad de Pares. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Me dio muchísimo gusto que me invitaran. Esperemos que podamos hacer alguna colaboración posteriormente. Sería muy bueno. Y bueno, sobre todo, como lo que decía Daniel, pues reconocer que para el manejo de los territorios se necesitan muchas manos, mucha voluntad, pero sobre todo para que tenga continuidad, o sea, para que los proyectos verdaderamente se mantengan, pues tienen que nacer del interés de las comunidades, de ser ellos los actores de su propio desarrollo, ¿no? Y su propio cambio, porque finalmente como universidades, como grupos civiles, a veces no nos vamos a quedar del todo en los territorios, ¿no? Sino estas comunidades, todo esto es un proceso que finalmente tiene que terminar en que la universidad de pronto ya ni esté ahí, pero el proceso se mantenga. Entonces, yo creo que esa debe ser la meta también para todos, ¿no? Totalmente. Con estas palabras finales y con las reflexiones, y también a lo que nos invita Clara, los dejamos a ustedes invitados a que puedan averiguar si están interesados en lo que hace justamente el centro en México, y a que nos acompañen también a nuestro nuevo episodio la próxima semana. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Clara. Ha sido una muy bonita experiencia poder contar contigo en el programa de hoy. Gracias.